Hola, me llamo Rosana y esta es mi historia vivida en Uber. Era un sábado por la noche, mi familia me invitó a una fiesta de cumpleaños de uno de mis sobrinos, por lo que decidí asistir y divertirme un rato en familia. Llegó la hora de la fiesta y la hora de pedir el viaje cada vez estaba más cerca, pues y por obvias razones mi plan era pedir un Uber, ya que yo iría sola. Tenía que salirme de mi casa a las 8 de la noche y el transporte público a esas horas no es nada seguro para una mujer sola. Por fin se llegó la hora e ingresé a la aplicación para solicitar mi viaje a un conductor. Al pedir mi viaje encontró mi viaje un conductor que se encontraba a 5 minutos de distancia. El cronómetro empezó a contar. En 5 minutos el conductor llegó a mi casa y yo me subí a su carro. El chofer se llamaba Joel, muy amable por cierto. Desde que comencé el viaje me saludó e hizo plática. Yo iba sentada en el asiento de atrás, cada vez faltaba menos para llegar a mi destino, pero ya casi por llegar sentía algo muy extraño, como una sensación rara de que alguien más iba con nosotros en el viaje. Al voltear hacia el asiento de enfrente iba una niña sentada, una niña que salió de un momento a otro, pues al subirme al coche yo en ningún momento la vi. Decidí preguntarle al chofer quién era esa niña que iba ahí y su respuesta me dejó helada. Me dijo, es mi hija, se llamaba Elena y de vez en cuando me acompaña a los viajes. Lo único que sale de vez en cuando y aparece porque ella tiene 2 años de que falleció. Mi niña me ama y no me ha dejado solo. Al escuchar su contestación sentí como mi sangre se helaba y la respiración me empezó a hacer falta de la impresión. El viaje terminó y no nos dijimos nada más el chofer y yo. Aquella noche me di cuenta de que viajé con un fantasma y no sé si el chofer era vivo o también ya no estaba entre nosotros. Me llamo Kevin y esta es mi historia. Llevo más de 10 años trabajando para la aplicación más famosa de taxis, así es, Uber, y siempre me ha gustado salir a trabajar de noche, pues es más seguro encontrar viajes con ganancias mayores y menor distancia recorrida. Mi celular comenzó a sonar de viajes que tenía por aceptar y decidí aceptar justamente el de una chica que se encontraba a 5 minutos de donde yo comencé a trabajar. Acepté el viaje y me dirigí al destino. Al llegar se subió una chica con un aspecto pálido y ojeroso, nada impresionante porque por mi mente pasó que había tenido días malos y por eso se veía así. En ningún momento me habló, ya que no era necesario porque había pagado su viaje con tarjeta. El viaje estaba por finalizar y la chica seguía sin decir una sola palabra. Entonces en ese momento le pregunté, señorita, ¿en dónde quiere que la deje? Y nadie me respondió. Al no escuchar ninguna respuesta miré hacia atrás para preguntarle más de cerca y al voltear quedé impactado, ya que no había absolutamente nadie en ninguno de los asientos del carro. Muchas dudas en ese momento pasaron por mi cabeza. Hasta llegué a pensar que había sido mi imaginación el viaje que estaba haciendo. Al ponerme a pensar estaba en negación total, decidí estacionarme y me di cuenta de que el viaje efectivamente estaba por finalizar. Siempre me quedara la duda de quién me pagó el viaje y dónde quedó la chica, esa chica con aspecto raro que desapareció de la noche a la mañana. Me llamo Lindsay y algo muy raro me sucedió en un viaje. Soy estadounidense y era diciembre del año 2018. Aún lo recuerdo muy bien. De este lado del mundo también existe la aplicación de viajes y con exactamente el mismo nombre que en todo el mundo. Tenía cosas pendientes que comprar para mi cena, así que para ir más rápido a comprarlas pedí un viaje de Uber para que me llevara al supermercado y así poder comprar mis cosas. Al terminar de pedir mi viaje hice mi lista con todas las cosas que tenía que comprar para la cena y unos regalos que planeaba dar. Para no hacerles el cuento más largo, el chofer llegó así que comenzó mi viaje. Me subí al lado del chofer, y el chofer muy amable, me dijo hola, comenzamos el viaje, por lo que yo contesté que sí. Durante el camino platicamos sobre los lugares que había para visitar en esa parte del país. Y me contó algo que me dejó sin aliento. Recuerdo aún muy bien que me contó lo siguiente. Yo me llamo Edward y la verdad trabajo en Uber el mayor tiempo posible por distraerme y no estar en mi casa, pues hace un mes vi mi felicidad romperse en pedazos, por lo que le pregunté a qué se refería y me respondió. Le contaré todo como fue. En este tramo de carretera íbamos mi esposa y mis hijas y yo hacia un parque de diversiones al que mi hija le encantaba ir. Sufrimos en choque y en ese choque yo tuve varias lesiones, pero desafortunadamente mi esposa y mis hijas perdieron la vida. No pude hacer nada por ellas, pues perdieron la vida instantáneamente. El chofer comenzó a llorar y yo no sabía qué responderle o decirle.
Quedé en shock. En ese momento no supe qué decirle, pero por dentro me sentía impactada y sin creer lo que me estaba contando. El viaje finalizó y el chofer se estacionó en el lugar de llegada. Lo único que le pude decir fue lo lamento mucho. El chofer me sonrió llorando y arrancó su auto para continuar trabajando. Aún sigo sin creer cómo en pleno diciembre ese chofer se encontraba en esa situación. Un montón de cosas pasaron por mi mente. Y solamente me quedó una enseñanza de lo que me contó, el agradecer cada momento que pasamos en familia, pues nunca sabemos cuándo eso cambiará. Me llamo Alan y esta es mi historia. Vivo en una de las zonas más peligrosas de la Ciudad de México y la verdad acá casi no aceptan los viajes, los choferes de Uber. Yo necesitaba mi viaje porque tenía que llevar unas cosas de mi casa a la casa de una tía. Eran cosas que no podía llevar en transporte. Milagrosamente, al abrir la app, Eusebio aceptó mi viaje. En 3 minutos llego a mi casa y yo subí mis cosas para empezar el viaje. Durante el trayecto Eusebio fue muy amable. Nos la pasamos cuidando las cosas para que no se rompieran porque para ser exactos eran piezas de cerámica y cristalería. Durante el camino le pregunté al chofer que por qué había aceptado mi viaje y me dijo: yo ya no tengo miedo, hijo, y ningún problema de andar por todas partes. Pues para ser sinceros, en esta zona que vine a recogerte yo perdí la vida por unos maleantes a los que les acepté un viaje. En ese momento tal fue mi impacto de escuchar lo que me respondió que decidí decirle. Me dijo que aquí perdió la vida. Y su contestación fue: sí, aquí perdí la vida. Yo ya no tengo miedo de nada. Le pedí muy asustado que me dejara en ese lugar que estábamos pasando y que dará el viaje por finalizado. Les juro que bajé mis cosas y al ver cómo su carro avanzó como los demás no pude creer que me haya dicho que había perdido la vida. Esto no se lo he contado a nadie, pues suena muy fantasioso y estoy seguro de que ni ustedes me lo van a creer. Ese día viajé con un fantasma y tuve la dicha de que él mismo me lo hiciera saber. Terminé de llevar las cosas a la casa de mi tía en transporte y desde ese día no uso la aplicación de viajes, por miedo a que me vuelva a encontrar a Eusebio o a cualquier otro conductor sin vida que ande vagando. Hola, soy Victoria y esta es mi historia. Yo nunca uso Uber, pero esa vez no tenía otra opción, pues acepté ir a un camping con mis amigos cerca de Valle de Bravo. Entre todos rentamos una cabaña muy cómoda y bonita, pero esa noche yo me tenía que ir, pues al día siguiente tenía cosas que hacer y más aparte trabajar. Ingresé a la aplicación y pedí mi viaje hacia mi casa. Jonathan aceptó mi viaje después de más de 30 minutos de intentar pedirlo. Jonathan llegó y yo me subí al carro para comenzar con el viaje. Nos encontrábamos en la parte alta de Valle de Bravo. Teníamos que pasar por una carretera sin nada de luz, pues ya lo había visto al llegar. Jonathan muy amable siguió esa misma ruta, pero al ir bajando por esa carretera vimos a una especie de mujer con aspecto descarnado caminando desesperadamente y llorando de una manera que helaba los huesos a quien la escuchara. Tanto el chofer como yo vimos a la mujer. Y yo al tratar de investigar me di cuenta de que se trataba de una bruja tratando de buscar niños para llevárselos con ella. Me pregunto qué hubiese sucedido si un niño hubiese estado en el viaje con nosotros. Por cierto, ese día llegué a mi casa con bien y Jonathan siempre muy amable. Pero por mi parte yo esa noche no pude dormir, más después de darme cuenta de que conocí a una bruja enfrente de mí. Pues si desafortunadamente la vimos y eso nadie me hará olvidarlo. Hola, soy Ramar y esta es mi historia. Eran las 3 de la madrugada cuando recibí una solicitud en una zona industrial abandonada. El mapa indicaba una dirección vaga, y cuando llegué, no había más que un viejo almacén con las ventanas rotas. El pasajero, un hombre alto y delgado envuelto en una gabardina negra, se subió sin decir palabra. Durante el trayecto, la tensión aumentaba con cada kilómetro. El hombre me observaba fijamente por el espejo retrovisor. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Intenté entablar una conversación, pero solo recibía monosílabos o miradas vacías. De pronto, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Giré la cabeza para comprobar si todo estaba en orden, pero el asiento trasero estaba vacío. Aterrado, frené bruscamente el coche. Las luces del tablero parpadearon y el motor se apagó. Intenté reiniciarlo, pero nada funcionaba. Miré por el espejo retrovisor y vi una figura oscura sentada en el asiento trasero, sonriendo de oreja a oreja. La sonrisa era tan amplia que parecía que su rostro se desgarraba. En ese momento, las ventanillas del coche comenzaron a empañarse, y unas manos pálidas aparecieron en el cristal, golpeando con fuerza desde el exterior.
Los gritos desesperados del hombre de la gabardina resonaron en mis oídos, pero esta vez, su voz era gutural y demoníaca. Desesperado, intenté salir del coche, pero las puertas estaban bloqueadas. La figura en el asiento trasero se acercó cada vez más. Sus ojos se volvieron completamente blancos y una risa espeluznante llenó el interior del vehículo. Justo cuando la figura estaba a punto de tocarme, desperté sobresaltado, sudando frío y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Era solo una pesadilla, pero la sensación de terror era tan real que tardé varios minutos en recuperar la calma. Me llamo Mario y esta es mi historia después de despertar en el hospital. Los médicos me dijeron que había sufrido un accidente automovilístico y que había estado en coma durante varios días. No recordaba nada de lo ocurrido, solo la sensación de estar perdido en una niebla espesa y de escuchar una voz susurrando mi nombre. Con el paso del tiempo, los recuerdos comenzaron a regresar. Recordé el camino solitario, el pasajero que desapareció y el paisaje desolado. Pero había algo más que me perturbaba, la sensación de que había viajado por una eternidad. Decidí investigar el lugar donde había ocurrido el accidente, pero no encontré nada. El mapa no coincidía con ningún lugar que conociera, y los lugareños nunca habían oído hablar de esa carretera. Comencé a tener pesadillas recurrentes en las que volvía a estar atrapado en el auto, conduciendo sin rumbo por un paisaje infernal. En las pesadillas, el pasajero siempre estaba presente, observándome con una sonrisa macabra. Un día, mientras revisaba mis pertenencias, encontré un pequeño objeto en el bolsillo de mi chaqueta, una llave oxidada. No recordaba de dónde la había sacado, pero tenía la sensación de que era la llave que había abierto las puertas de esa dimensión desconocida. Decidido a poner fin a mi pesadilla, decidí regresar al lugar del accidente. Con la llave en mano, me adentré en el bosque que rodeaba la carretera. Después de caminar durante horas, encontré un viejo árbol con una pequeña puerta oculta. Hola, soy Esteban y esta es mi historia. Mi viaje comenzó y al abrir la puerta, me encontré en un lugar que parecía sacado de una pesadilla. Un laberinto de pasillos oscuros y húmedos. La voz del pasajero resonó en mis oídos, guiándome por el laberinto. Al final del pasillo, encontré el auto, exactamente como lo había dejado. El pasajero estaba sentado en el asiento trasero, esperándome con una sonrisa. Me llamo Arturo y esta es mi historia. Era una noche oscura y lluviosa cuando recibí una solicitud de Uber en una zona remota. El pasajero, un hombre alto y delgado con un abrigo negro, me pidió que lo llevara a un lugar llamado el Cementerio de los Olvidados. Al principio, pensé que era un nombre extraño, pero acepté la carrera. El camino era largo y sinuoso, y el hombre apenas hablaba. De vez en cuando, echaba un vistazo por la ventana, como si estuviera buscando algo. Cuando finalmente llegamos al cementerio, era un lugar sombrío y abandonado, con tumbas derruidas y árboles retorcidos. El hombre me pidió que lo esperara en el coche mientras él iba a visitar una tumba en particular. Me sentí un poco incómodo, pero esperé. Después de unos minutos, el hombre salió del cementerio, con una expresión de horror en su rostro. Se subió al coche y me pidió que lo llevara de vuelta a la ciudad lo más rápido posible. Conduje a toda velocidad, pero el hombre parecía cada vez más inquieto. De repente, comenzó a gritar y a golpear el techo del coche. Me asusté y traté de calmarlo, pero no pude. De repente, el coche se detuvo y las luces se apagaron. Miré por el espejo retrovisor y vi una figura oscura sentada en el asiento trasero. La figura se levantó y se acercó a mí, con una sonrisa siniestra en su rostro. Me desperté sobresaltado, sudando frío. Era solo una pesadilla, pero la sensación de terror era tan real que tardé varios minutos en recuperar la calma. Al día siguiente, decidí investigar el Cementerio de los Olvidados. Descubrí que era un cementerio abandonado donde se enterraban a los niños que morían antes de ser bautizados. Según la leyenda, los espíritus de los niños no descansan en paz y deambulan por el cementerio, buscando venganza. Me di cuenta de que el hombre que había llevado la noche anterior era uno de esos niños. Había muerto hace muchos años, pero su espíritu seguía atormentándolo. Desde entonces, nunca he vuelto a aceptar una carrera en esa zona. Y cada vez que veo un cementerio, me acuerdo de la noche en que me encontré con el espíritu del niño.